Muy buenas, ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. buenos días. Disculpar que tenía otras cosillas que hacer Nada, no y te hasta ahora no he preocupes. podido. Así hemos conocido a tu compañera Carmen, vamos conociendo a gente de la Asociación Lantana, os vamos poniendo cara a Sí, todos y cada uno de vosotros. Eso está muy muy bien. bien, Estábamos genial. comentando, Cristina y yo, que también con tu compañera, que da gusto en Lantana lo bien organizados que estáis y lo bien estructurados que estáis. Sí, a ver, lo intentamos. Luego siempre hay pues, cosillas que mejorar, obviamente, pero lo intentamos, No, hombre, se nota que desde luego. sois, modestia aparte, se nota que So- sois una organización muy estructurada y pues lo decía también ahora Bea, que sois un punto de referencia en muchos sentidos en la provincia también. Muchas gracias, hombre. La verdad. Muchas gracias. Bueno, Bretaña no se queda lejos, desde luego. Sí, o sea, Oretania también es una organización, pues eso también es importante en muchos sentidos, pero Lantana, yo creo que son, para mí, en muchos ámbitos son de las dos más, que más se mueven, que más innovan, que más apoyo dan, o sea, y no es peloteo ni nada en absoluto, Sí, es cierto que creo que son dos muchas buenas gracias. organizaciones, con muchos años también de trayectoria, con la trayectoria tanto pues de Eloy como de Vicente Aranda, como de vuestro padre, creo que es, ¿no? Que lleva esa trayectoria por el buen camino, ¿no? Pues sí, desde luego que lleva muchos años trabajando y bueno, sí es cierto que no nos conoce mucha gente. Eso no, ese es uno de los fallos más grandes que tiene la asociación, que no se conoce. O sea, tú le preguntas a alguien de Ciudad Real si conoce la asociación Lantana y te va a decir que lo más probable es que no. ¿No? Bueno, también que estoy metida en este Lo, ámbito. Ahí a lo mejor, pues cuando lo veamos más, también la parte de difusión y tal, podemos ver la parte de eso. Pues lo que comenté una vez de Google Ads, etcétera, Sí, para apoyar eso un poco. era lo que le iba a comentar yo a Pedro, que bueno, que en una segunda fase de UTAI sí que queremos, cuando ya tengamos un poco más avanzado y desarrollado lo que es el sistema de gestión de calidad, sí que queremos trabajar también sobre la parte de comunicación externa, de difusión, herramientas, trabajar con vosotros tema de redes sociales, el cómo poder posicionaros mejor, tener más visibilidad. Por eso precisamente ya un poco enlazando con lo que es la unidad temática de esta semana, que esta semana hablábamos de comunicación interna, ¿verdad? Hemos hablado un poco en la unidad temática porque es imposible hablar de comunicación interna sin de alguna manera contextualizarlo dentro de lo que es la comunicación y también la comunicación externa, pero hemos pasado por la comunicación externa como muy, muy por encima en esta unidad temática precisamente porque queremos meternos de lleno a ello más adelante, quizá para ya cuando pase este año, para el año que viene, cuando retomemos, que podamos hacerlo porque es súper importante, hacéis una labor muy importante, pero si no se conoce, pues es complicado seguir creciendo. Jolines, pues si lo habéis detectado como una de las debilidades que podéis tener o de las carencias o de las necesidades que tenéis, que podéis tener, os vamos a ayudar también con eso, porque como dice Cristina, hay un montón de herramientas y, y vamos a atacarle también a eso, vale, ¿vale? estupendo. A ver si Bueno, lo ¿qué vamos. tal? Pedro, ¿has podido ver la unidad temática esta semana? ¿Has trabajado el paso? ¿Has visto algo? Ya que estás tú, te tengo que preguntar a ti solo. Ya lo sé, ya lo sé. Pues me duele en alma tener que decirte que no, porque ya te digo, está Carmen Cifuentes de vacaciones Sí, y es que no te puedes imaginar estas semanas, no te puedes imaginar. claro. Tenemos que sacar todos los proyectos entre los dos que estamos coordinando, Carmen y yo, y bueno, pues estamos sacando el trabajo que ya es bastante, no me da tiempo a más ahora mismo. Pero bueno, el lunes ya se reincorpora Carmen y ya podré dedicar parte de mi tiempo a seguir con el plan de calidad. Pues Entonces, muy bien, fenomenal. De todas maneras, lo comentábamos Cristina y yo antes de empezar el encuentro de hoy, que la semana que viene vamos a entregar otra unidad temática, otro paso, el paso 10. Y con ese paso 10 que, bueno, pues tiene que ver con el mapa de procesos, vamos a hacer el mapa de procesos de nuestra entidad
ya tenemos suficiente material para poder elaborar el manual de calidad. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, el martes recibiréis el paso completo, como todas las semanas, pero a la semana siguiente no recibiréis, ¿vale?, el paso. ¿Vale? Iniciaremos como otra especie de plan de recuperación para daros pie y tiempo a todos los que aún nos faltan registros por entregar, que los vayáis completando y entregando, porque para empezar a elaborar los manuales de calidad es necesario que estén entregados todos los registros. Y bueno, pues empezaremos con las personas, aquellas asociaciones que ya han entregado todos los registros, empezaremos a elaborar su manual de calidad, ¿vale? Las que no, pues habrá un plan de recuperación con tutorías, como hicimos en septiembre, para completar los pasos y para también elaborar el manual de calidad, porque la intención es que a final de año estén elaborados, redactados, os lo podamos entregar y bueno, pues ya sea un trabajo que veáis culminado, que podáis también mostrar en vuestra asociación, que podáis presentar. Es más, yo creo que quedaría para poder presentarlo, o sea, no sé si en una asamblea o en algún acto interno que queráis organizar, pero eso junto con otra de las actividades que queremos desarrollar a finales de año, que queremos que defináis objetivos para el año que viene, pues la verdad es que sería una muy buena hoja de ruta para empezar el año totalmente renovados, totalmente organizados y ya inmersos en lo que es la implementación de ese sistema de gestión de calidad. Entonces, si esta semana habéis estado más apretadillos, no pasa nada porque vais a tener tiempo para poder completar lo que os queda. Además, creo que no os quedaba mucho tampoco por entregar. Ya más metidos en lo que es el tema, voy a empezar a hacer resumen de él, ¿vale? Del tema de esta semana, de esta unidad temática. Bueno, pues deciros que, como habéis podido comprobar, los primeros pasos los hemos dedicado mucho más a lo que es conocernos mejor, a mirarnos dentro de nuestras organizaciones, a mirar también fuera, ¿verdad? Hemos hecho un análisis exhaustivo de todo lo que nos puede afectar, nos puede influir, nos puede de alguna manera condicionar, pues, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras estrategias, ¿vale? Lo hemos analizado, nos conocemos mejor, sabemos cuáles son, porque hemos hecho un análisis, esas debilidades, esas fortalezas, ¿verdad? Sabemos quiénes son nuestras partes interesadas y poco a poco nos hemos ido centrando un poco más en lo que somos como organización, ¿verdad? En uno de los pasos diseñábamos lo que era el organigrama, que decíamos que era el motor, ¿verdad? El alma de nuestra asociación, de nuestra organización. Qué personas son las que están siendo responsables de las funciones principales, de lo que hace funcionar a vuestra entidad. Y bueno, una vez visto eso, tenemos que ver, esta semana os proponíamos que hacer una matriz de comunicaciones internas dentro de vuestra organización, ¿vale? Contextualizábamos un poco dentro de lo que era la comunicación en general, pero nos centrábamos en la comunicación interna, porque como decíamos, la externa la vamos a ver en profundidad más adelante. Si os parece, voy a compartir pantalla para que podamos seguir la presentación que hemos esta semana preparado y hacer resumen de lo que es el paso 9. A ver si la encuentro por aquí y os la comparto. Y bueno, pues también me gustaría en una segunda parte que pudiéramos ver lo que es la... Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Vale, que en una segunda parte, como os decía, podamos ver con más detenimiento lo que es el registro que os pedíamos esta semana. Vale, es súper importante estos últimos pasos que estamos dando, digamos, dentro de lo que, como os decía, va a ser los contenidos del manual de calidad, porque si bien es importante que tengamos clara el organigrama, también dentro de ese organigrama vamos a ver cómo se comunica, ¿no? Ese motor que tenemos en la asociación, que de eso se trata cuando hablamos de comunicación interna, ¿vale? La semana que viene daremos un paso más, uno muy, muy importante, que será
el que podamos establecer un mapa de procesos, ¿vale? Dentro de nuestra entidad. Bueno, esta semana os proponíamos dentro de la pieza 9 que trabajáramos y desarrolláramos pues, lo que era la comunicación interna. ¿Qué significa la comunicación interna para la gestión de calidad? ¿Vale? Sabéis que nuestro sistema de gestión de calidad, como siempre decimos, está inspirado en la norma ISO 9001-2015. Dentro también de lo que es la comunicación interna, analizábamos, os explicábamos y desarrollábamos lo que era un plan de comunicación interna, ¿verdad? Veíamos cómo construir ese plan de comunicación interna en 6 pasos, 6 sencillos pasos, y muy importante el punto 3, muy recomendable dentro de esta unidad temática. Si no habéis tenido tiempo, aunque yo intento desarrollarlo lo máximo posible, mis explicaciones tanto en la videoclase como en el encuentro, sí que me gustaría que le dedicarais unos minutos a la lectura del punto 3 y el punto 4, ¿vale? Porque el punto 3 se centra mucho más en lo que es, sí, la comunicación, pero dentro de vuestra organización. Es decir, qué responsabilidad tiene vuestra organización a la hora de comunicar, cómo puede hacerlo, etcétera. Y en el punto 4 os proponíamos un autodiagnóstico que, aunque no forme parte del registro que tenéis que entregar esta semana, pues sí que es muy interesante que reflexionéis sobre esas cuestiones también que os ofrecemos, y que reflexionéis luego sobre las respuestas, las puntuaciones que obtengáis y saquéis conclusiones. Os enseñamos también pistas para mejorar o cómo poder trabajar para mejorar esa comunicación dentro de las entidades. Y finalmente, pues sí, trabajábamos el paso, ¿vale? Trabajábamos esa matriz de comunicaciones internas, ¿vale? Bueno, pues la comunicación interna para la gestión de calidad, digamos que dentro de la norma es un requisito, es decir, no es algo que podamos optar si queremos o no documentarlo, si queremos o no que forme parte dentro de ese sistema de gestión de la calidad, ¿vale? La comunicación interna es algo que debemos tener en cuenta siempre, ¿vale? ¿Para qué? Pues para el correcto desempeño de los procesos en un sistema de gestión de la calidad, ¿vale? Es necesario que la información fluya y lo haga de manera adecuada, ¿vale? No puede fluir cualquier tipo de información ni le puede llegar a cualquier tipo de persona. Vamos a ver más adelante cómo podemos y debemos estructurar eso de la manera más adecuada. Os comentábamos también, incluía una frase que dice, de Oscar Wilde, que dice que si nunca se habla de una cosa es como si no hubiese sucedido, ¿verdad, Pedro? Por eso decíamos que hay que también trabajar ese tema de la difusión. Es mucho y muy importante el trabajo que realizáis y, por supuesto, que tenemos que visibilizarlo, ¿vale? Para que, ya que se hace, no quede como que no haya sucedido, ¿no? Sino que sea conocido por todos y, bueno, pues también pueda ser una opción a lo mejor de algunos beneficiarios o usuarios que todavía no tenéis, quizá por desconocimiento de la asociación, ¿verdad? Hay que establecer también esos cauces. Bien, pues dentro de lo que es el sistema de gestión de calidad que nos propone la norma ISO, nos exige, como decía, es un requisito el tema de la comunicación interna, es algo que debemos evaluar y que debemos tener controlado, ¿vale? Debemos tener documentado. ¿Qué es lo que nos va a exigir? Bueno, pues la norma exactamente nos exige que para todas las comunicaciones, todo tipo de comunicaciones, tanto la interna como la externa, tenemos que establecer, pues lo que os pongo ahí en la diapositiva, esos 5 puntos, ¿vale? Tenemos que establecer qué debemos comunicar, ¿vale? Cuándo comunicar, ¿m? Es decir, las comunicaciones que hagamos no tienen que ser improvisadas, tiene que ser algo que esté planificado, ¿vale? A quién comunicar tenemos que saber siempre y tener identificados los destinatarios de esa comunicación. El cómo comunicaremos, es decir, a través de qué medios, si vamos a mandar un WhatsApp, si vamos a mandar una circular, si vamos a hacer una reunión, debemos tener en cuenta que en qué formato lo vamos a hacer, ¿vale? Y quién se va a encargar de realizar esa comunicación, ¿vale? Esos 5 puntos son los que nos exige la norma, que debemos tener controlado e identificado a la hora de comunicar tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Qué pasa? Que, como os decía,
en esta unidad temática nos vamos a centrar en lo que es la comunicación interna, ¿vale? Solo la interna. Yo voy a ir también citando algunas cosas de la externa, pero nos centramos en la interna, ¿de acuerdo? Fijaos, os incluía un ejemplo de lo que sería una matriz de comunicaciones tal y como nos pone como requisito la norma, ¿vale? En esta matriz de comunicaciones, como veis, siempre hay un encabezado, el encabezado con el logotipo de la empresa o de la organización, con la fecha de la edición, ¿verdad? De cuándo se ha hecho el documento, quién lo ha revisado, la fecha de revisión del documento, si es la primera revisión que se ha hecho, si hay más de una revisión, ¿vale? La firma, etcétera. Pero lo más importante, como veis, es que vienen esos 5 puntos. ¿Quién comunica? ¿Qué se comunica? ¿A quién? ¿Cómo? Y en qué formato, ¿vale? Bien, pues esto es lo que nos va a exigir, ¿vale? Para poder gestionar la calidad debemos hacerlo controlando esa cultura organizacional, ¿vale? Por eso tenemos que tenerlo todo perfectamente organizado y estructurado. Es necesario que establezcamos canales de comunicación, ¿vale? Donde podamos hacer ese seguimiento y se pueda tener claro el qué estamos comunicando, cuándo lo vamos a comunicar, con quién vamos a realizar la comunicación, ¿vale? De esta manera lo que vamos a hacer es aumentar nuestra precisión, ¿vale? Tanto en la comunicación interna como externa, para que ésta sea mucho más eficiente. Era lo que decíamos, vamos a comunicar, pero no lo vamos a hacer de cualquier manera, ¿vale? Lo vamos a hacer de tal manera que establezcamos esas tareas, esas dinámicas que posibiliten esa mejora continua, ¿vale? Cuando somos capaces de trasladar a nuestra organización cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes de la asociación, ¿verdad? Estaremos haciendo un importante trabajo para facilitar, ¿verdad?, la ejecución de todos y cada uno de los procesos de trabajo, y que se hagan de manera ágil y de manera eficiente. Cuando la gente sabe lo que tiene que hacer y de qué manera tiene que hacerlo, ¿verdad?, todo funciona mejor a modo de engranaje. Bien, pues la comunicación interna va a tener, por eso tiene tanta importancia y por eso la hemos tratado, la estamos desarrollando al margen de la externa. La comunicación interna va a tener un papel protagonista dentro de lo que es la gestión de la calidad, ya que implica un cambio muy importante, un cambio cultural importante. Y como siempre, desde que dimos el paso para empezar a implementar el sistema de gestión de la calidad, sabéis que nos estamos adaptando permanentemente, o por lo menos nos estamos preparando para tener esa capacidad, ¿verdad?, de anticipación, de adaptarnos al entorno, de adaptarnos a las necesidades de los usuarios, de los beneficiarios, ¿vale? Y poderlos poner en el centro, como decimos siempre. Bien, pues para ello es muy importante que tengamos claras las comunicaciones, ¿vale? Y fluidas. Bueno, pues fijaos, os he añadido un modelo de ficha de procedimiento de comunicación interna, ya adelantándome un poco a lo que va a ser la unidad temática siguiente. Sabéis que os he comentado que la unidad temática siguiente vamos a ver el tema de los procedimientos, de los procesos, ¿vale? Bueno, pues como veis aquí en esta ficha se detalla un procedimiento en concreto. ¿Cuál de ellos? El de la comunicación interna. Como veis, tiene también su encabezado, vemos la misión del proceso, es decir, cuál es el objetivo de este proceso. Fijaos, dice que el objetivo es mantener al personal correctamente informado acerca de asuntos y decisiones relacionadas con los procesos del sistema de gestión de la calidad. Vamos a ver qué actividades forman parte de ese proceso. Bueno, pues dice que en este caso, en este ejemplo en concreto, las actividades de comunicación, interna, se basan sobre todo en reuniones entre departamentos, ¿lo veis? Y comunicaciones a través de la intranet, de los tablones de anuncios dispuestos en las oficinas y almacenes. ¿Cómo evidencian estas actividades? Pues se detallan en cada uno de los procedimientos documentados que las precisan, ¿vale? Y normalmente pone también que levantan para evidenciar actas e informes, ¿vale?
El responsable del proceso, pues cada uno de los responsables del proceso del sistema de gestión de calidad. ¿Veis? Entradas del proceso, información que hay que transmitir, la información transmitida o el personal informado serían las salidas del proceso. Ahí vemos los recursos, necesidades, registros, etcétera. Os lo pongo como ejemplo para que vayáis viendo cómo hay que estructurar los procesos. Lo vamos a ver luego en la unidad temática siguiente. Pero quería ponéroslo en esta para que ya os vaya resultando familiar. Como veis, lo que vamos a hacer es ir estructurando cada una de las actividades o acciones que hay que llevar a cabo, que hay que emprender dentro de nuestra organización. ¿Alguna duda aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale. Este es un modelo tipo que lo vais a ver. Hay muchas organizaciones o empresas que utilizan este tipo de formato, ¿vale? Luego el formato que le demos a cada una de las fichas va a depender un poco de lo que nos resulte más ágil, pero se trata de que sea un modelo de ficha que, como veis, lo contenga todo y de una manera, de un vistazo rápido, podamos ver todos los contenidos. Bueno, vamos a ver qué es un plan de comunicación interna, ¿vale? También nos proponíamos, pues eso, el desarrollar qué es un plan de comunicación interna. Perdonad, pero es que estoy un poco ya constipada. Cogí frío el otro día y estoy con la voz un poco, no sé cómo se me escucha. Bueno, pues... dime. Que se te escucha muy bien. Vale, gracias. La comunicación interna la podemos definir como la forma en la que una organización interactúa con su gente y cómo ellos interactúan con ella. ¿Vale? Estamos hablando de las comunicaciones que suceden dentro de nuestra entidad, ¿vale? No desde la entidad hacia afuera, sino dentro de la entidad. Da igual que sea de arriba abajo o de abajo arriba, ¿vale? Pero siempre dentro de la comunidad, de la organización, ¿vale? Esta comunicación interna va a integrar pues, todos aquellos procesos que están involucrados en transmitir y recepcionar información, ¿vale? Entre todos los miembros de una organización. Técnicamente debería tener varios niveles, ¿verdad? Como os decía, no es lo mismo arriba abajo que de abajo arriba, ¿vale? Que en diagonal o que horizontal, dependiendo qué partes involucremos. Pero como decíamos, siempre estamos hablando de las comunicaciones internas de la organización, ¿vale? Tenemos que intentar que sean ágiles, que sean eficaces y que sean fluidas, porque justo uno de los peores enemigos que hay del buen clima laboral es la desinformación. La desinformación siempre nos aporta negatividad entre las personas que colaboran con nosotros, los voluntarios, los empleados. Implica un bajo rendimiento, ¿vale? Hace que las personas se sientan desmotivadas y bajen el rendimiento cuando se sienten desinformados, ¿vale? Ya sea desinformados de las tareas que tienen que realizar o incluso también desinformados pues de las cosas, de la información que deban saber de la propia organización. Debéis tener en cuenta que una organización como la vuestra, al final es como una especie de ecosistema donde conviven personas, ¿verdad? Donde día a día trabajan codo con codo personas. Y bueno, pues tener organizada bien la comunicación siempre va a favorecer la convivencia, ¿verdad? Y va a mejorar, va a hacer que ese rendimiento sea lo mejor posible. En cualquier empresa, su mayor activo siempre son los empleados. En una organización como la nuestra también, aunque no seamos empresa, ¿vale? Y debemos intentar siempre mantenerlos motivados. Y hay algo más, incluso más importante que en una empresa, ¿verdad? El sentido de pertenencia al grupo, el sentido de pertenencia a la organización, a la asociación, sentirte parte importante, es algo que debemos trabajar también, ¿vale? Con nuestros voluntarios, con nuestros empleados, porque siempre va a mejorar el rendimiento, como decíamos. Pues vamos a ver, ¿de qué se trata cuando hablamos entonces de un plan de comunicación interna? Bueno, pues se trata de un documento, ¿vale? En el cual vamos a establecer qué asuntos, ¿vale? Deben comunicarse entre las distintas personas o departamentos.
y áreas que componen una organización y el cómo deben llevarse a cabo esta comunicación. Aquí lo primero, antes de establecer un plan de comunicación interna, lo que deberé establecer, como siempre, en todo lo que hago con respecto a la calidad es el alcance, ¿verdad? ¿Hasta dónde quiero que llegue? Hasta la última comunicación. Solo voy a incluir las comunicaciones más básicas, más esenciales, más importantes, ¿vale? El alcance un poco lo decidís vosotros. El alcance, quiero decir, a qué comunicaciones vamos a incluir en ese documento de plan, en ese plan de comunicación interna, ¿vale? Vamos a ver qué asuntos incluimos y qué asuntos no, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante que dejemos estructurado es, como decíamos, hay una serie de departamentos, ¿verdad?, que no funcionan por sí solos, que están interrelacionados todos unos con otros y es imprescindible que haya una buena comunicación entre todos ellos para que puedan funcionar de manera óptima. Bien, pues vamos a ver dentro de esos departamentos cuáles son las personas que se tienen que comunicar, sobre qué asuntos tienen que comunicar, ¿verdad?, cómo tienen que comunicar, cuándo tienen que comunicar, ¿vale? Y cómo lo van a hacer. ¿Cuál es el modelo, la metodología, el formato que van a utilizar? Bien, pues cuando consiga hacer ese plan de comunicación interna, lo que voy a hacer es que voy a minimizar los errores internos, ¿vale? Voy a aumentar la eficacia y la productividad de todas las personas que colaboran y trabajan para que mi organización funcione. Y lo más importante, voy a minimizar los conflictos internos y voy a minimizar la ambigüedad a la hora de realizar las tareas. Ya no va a ser, ay, es que esto yo no sé si me corresponde o esto yo no sé si debería hacerlo tal, ¿vale? Lo voy a tener todo mucho más claro. Nos va a permitir, pues eso, alinear el objetivo de nuestra estrategia a los objetivos y la política de calidad de la organización, ¿vale? Tenemos que intentar siempre dentro de nuestra organización, como decíamos, nuestro mejor activo son nuestros colaboradores, voluntarios, empleados, es decir, nuestro equipo técnico, nuestro equipo humano, y debemos intentar que todos los componentes se sientan motivados, tengan una actitud positiva hacia el trabajo, hacia la organización, hacia lo que hay que hacer, se sientan motivados, ¿vale? Y para ello tengo que facilitar que existan y se mantengan pues relaciones de confianza, ¿vale? ¿Entre quién? Entre la organización y las partes interesadas. Aquí hablo partes interesadas cuando hablo de los colaboradores, ¿vale? Sabéis que ya analizamos también lo que eran las partes interesadas de vuestra asociación. Bien, pues vamos a ver cómo podemos crear ese plan de comunicación en 6 pasos, ¿vale? Para hacerlo lo más rápido posible. Bueno, pues lo primero que debería hacer es identificar, como decíamos, vamos a posicionar ese alcance, el alcance del plan, hasta dónde vamos a llegar. Vamos a identificar los departamentos y las áreas de comunicación en las que entiendo que deben comunicarse asuntos, ¿vale? Que son internos, que entiendo que son imprescindibles, donde creo que es imprescindible que exista comunicación, ¿vale? Cuando digo este departamento y tienen que comunicarse permanentemente por una serie de trámites que realizan o de procesos. Bien, pues en ese primer paso lo que voy a hacer es eso, identificar, ¿vale? Esos departamentos y esa relación entre las personas responsables de cada uno de los departamentos, ¿vale? Tengo que identificar departamentos, identificar las personas y además identificar cuáles son esos asuntos que entiendo que se deben comunicar entre los departamentos. ¿Bien? El paso 2. Vale, pues una vez tengo identificadas estas 3 cosas, los departamentos, las personas que son responsables de cada departamento y lo que deben comunicarse entre los departamentos, voy a hacer una reunión, ¿verdad?, con esas personas, con los responsables de esos departamentos, de esas áreas, ¿vale? Pero en la convocatoria de la reunión ya les voy a advertir que deben venir a la reunión para decidir qué asuntos van a comunicar internamente entre los departamentos, para que vengan con el trabajo un poco hecho desde casa, ¿vale? Una vez estemos en la reunión, vamos a hacer una puesta en común de qué creen ellos que son trámites internos entre esos departamentos que deben comunicarse. Y pasamos al paso 3, ¿vale? Una vez que tengo todo eso, voy a decidir
qué es lo que debe comunicarse entre los departamentos. De todo eso que han dicho, voy a estructurar exactamente qué es lo que tienen que comunicarse, ¿vale? Y con ello pasaré al paso 4. Voy a estructurar ese plan de comunicación interna. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo más sencillo es que hago una tabla, ¿vale? Una tabla en donde quede reflejada pues esa comunicación que debe haber entre los departamentos. Por ejemplo, por filas puedo poner el asunto que van a tratar y por columnas puedo poner arriba, a modo de matriz, como hemos visto antes en la plantilla, quién va a comunicar, ¿vale? ¿Qué va a comunicar? ¿A quién va a comunicar? ¿Cuándo lo va a comunicar? ¿Y cómo lo va a comunicar? Que como decía, eran los 5 requisitos que nos exigía, ¿verdad? La norma. Asunto a comunicar. Debemos dejar definido claramente qué debe suceder, qué debe pasar para que surja esa necesidad de comunicación entre los dos departamentos, ¿vale? Tenemos que intentar ser muy precisos cuando definamos el asunto a comunicar. ¿Quién va a comunicar? Pues está claro que los encargados de comunicar seguramente serán esos responsables, ¿vale? Vamos a ponerle nombre y apellidos, vamos a hacerlo de manera nominativa en esa matriz, para que todo el mundo los pueda identificar, ¿vale? Porque a lo mejor el responsable de no sé qué, no sé cuánto, no saben quién es, pero Pedro, el de la Antana, saben quién es todo el mundo, ¿verdad? Dentro de la organización. Pues vamos a hacerlo de manera nominativa. Cuando decida qué comunicar, lo que debo hacer es definir exactamente qué es lo que se debe comunicar, ¿vale? Teniendo en cuenta el evento que decíamos que había iniciado que se produzca la comunicación. ¿A quién? ¿Quién va a ser el destinatario de esa comunicación? ¿Verdad? ¿En qué momento debo comunicar? Es decir, si lo debo hacer en el mismo momento que se produzca el evento que estamos diciendo o si se debe hacer en el tiempo, una vez a la semana, una vez al mes, todo eso lo voy a establecer también, ¿vale? ¿Y cómo comunicarlo? Voy a identificar esas vías de comunicación por las que puedo optar, ¿vale? Es decir, ¿debo comunicarlo, esa comunicación entre departamentos se debe hacer de manera formal y escrita y por mail? ¿O vale una llamada de teléfono? Bueno, pues todo eso lo voy a también indicar en esa matriz. Una vez estructurado el plan de comunicación, ¿qué voy a hacer? Entregar el plan de comunicación a los integrantes de cada uno de los departamentos, ¿verdad? Para que lo sepan, porque si no lo tienen, ¿verdad? No lo tendrán presente y no lo podrán aplicar. Y por último, y como siempre en todo lo que hago relacionado con la calidad, voy a revisar cómo ha ido el plan. Si se puede mejorar algo, incluso una vez se lo he entregado a los departamentos y lo han puesto en práctica, quizás sería una buena praxis tener una reunión pasado un tiempo y ver qué podríamos mejorar una vez que lo hemos probado, una vez que lo hemos puesto en marcha, porque seguramente vamos a poderlo mejorar como todas las cosas en esta vida, en todo cabe mejora. Y dicho esto, pues vamos a pasar un poco al tema 3, al punto 3 que os decía que era que yo consideraba que era muy importante para vosotros como entidades, ¿vale? La responsabilidad de la comunicación dentro de las entidades. Creo que no os lo debo explicar porque vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿verdad? Que las asociaciones, las organizaciones sin ánimo de lucro como las vuestras, bueno, pues hacéis una labor muy importante de sensibilización, ¿verdad? De concienciación de la opinión pública, de los responsables políticos, sois imprescindibles para movilizar a la sociedad, para generar pues, esa incidencia política, esa influencia con respecto a una problemática determinada, ¿vale? Y para ello es muy importante los procesos de comunicación, ¿verdad? Que podamos manejar una herramienta tan potente como es la comunicación. A la hora de sensibilizar, comunicar, movilizar, es imprescindible. Ahí estoy hablando, si veis, de cómo sacar nuestra misión fuera de la asociación. Estaríamos hablando de comunicación externa, que lo veremos más adelante. Pero también es muy necesario que dentro de nuestras organizaciones establezcamos canales de comunicación, ¿verdad?, entre las personas que funcionan dentro de la organización, que intervienen dentro de la organización. Ahí hablo de comunicación interna. Es imprescindible que todos nuestros colaboradores, remunerados o no,
estén en contacto, ¿verdad? Y puedan contribuir a lograr los objetivos generales de la asociación. Por lo tanto, la comunicación para una ONG es un instrumento al servicio de nuestra misión, ¿verdad? Y como tal, lo tenemos que utilizar como una herramienta más, pero una herramienta muy potente, un instrumento muy potente, ¿vale? Es un elemento transversal, ¿vale? Porque va a afectar a todas las áreas de la organización, tanto dentro como fuera, y es una herramienta estratégica si la sabemos utilizar para cualquier organización, ¿vale? Es imprescindible, como comentábamos antes de empezar, que seamos capaces de trasladar nuestra misión, nuestra labor a la ciudadanía, a la sociedad, a empresas que pueden ser futuras colaboradoras, administraciones, ¿verdad? Y para ello es súper importante, pues eso, tener controlado el tema de la comunicación. Pedro, ya que estás ahí te voy a preguntar, ¿vosotros tenéis en vuestra entidad algún responsable de comunicación? ¿Hay alguien, no sea un departamento como tal, hay alguna persona que se encargue? No, ¿No? directamente. Directamente no. Directamente, pues lo que hacemos es un poco cada uno en su área intenta pues hacer las comunicaciones pertinentes, por ejemplo, en las redes sociales o en la página web. A nivel externo, hablamos a nivel externo. A nivel externo, sí. Interno, no. Interno no hay responsable de comunicación. No, vale. De hecho nunca habíamos pensado siquiera en la comunicación interna. Muy bien, pues bueno, en esta unidad temática vais a descubrir cómo es importante. Además, en el último punto que os he incluido el autodiagnóstico, vais a ver, quiero que sobre todo os cale la importancia de esa figura, ¿vale? Yo entiendo que en la estructura, cada organización tiene su propia estructura, cada organización intenta funcionar y bueno, pues hacer un reparto responsable de los recursos que tiene, ¿verdad? Pero debemos ir pensando en establecer esa figura del responsable de comunicación, ¿vale? Tanto a nivel interno como externo, porque como vais a ir descubriendo en esta unidad temática, tiene muchísima importancia, ¿vale? Precisamente por la importancia que tiene la comunicación dentro de una organización, dentro de una empresa también, pero dentro de una organización sin ánimo de lucro como la vuestra, incluso mucho más. Por eso insisto tanto en este... Fíjate, Bea, sí. A mí lo que me va a costar trabajo es identificar cada una de las comunicaciones que hacemos, porque entre áreas o departamentos. Claro. Porque algunas las tengo claras, pero otras tendré que pensarlas, tendré que sacar una lista. Abordarlas todas es complicado. Por eso decía anteriormente que lo primero que tenemos que definir es el alcance, es decir, hasta dónde queremos llegar. Vamos a empezar por lo más básico. Lo más básico quiere decir en este momento por lo más importante, lo más fundamental. Esas comunicaciones que sí o sí se tienen que realizar y que son imprescindibles para que el servicio funcione, por ejemplo. Pues esas son las que voy a incluir en la matriz. Poco a poco y en siguientes revisiones podré ir incluyendo más, hasta que vaya abarcando pues, la mayoría de todas las comunicaciones. De todas maneras, cuando veamos el registro, Pedro, si quieres las vemos con más detenimiento para que lo puedas ver más claro, ¿vale? Vale. Vamos a ir de lo general a lo más particular. Ya veréis cómo luego intentamos en todas las unidades temáticas seguir un poco esa estructura. Vamos de lo más general y al final acabamos concretando todo. Lo más importante de la unidad temática se plasma en ese registro, ¿vale? En ese registro viene un poco a ser la esencia de toda la unidad temática. Y nos vamos a detener luego para que os pueda servir un poco de plantilla, ¿vale? Para vuestra asociación. Bueno, pues como hemos visto, fijaos que poníamos un poco como ejemplo y referencia a la asociación Lantana y sin embargo, por muy grande que pueda ser una asociación o muy potente, vemos que no siempre puede llegar a tener todo y en ese sentido tener o contar con un responsable de comunicación o un departamento de comunicación, ¿vale? Aunque entendemos que es muy importante. Aquí, ¿vale? Pues no solo tenemos que pensar en una persona que podamos contratar, también puede servirnos un voluntario, un colaborador, ¿vale? Que se pueda ocupar. ¿Qué funciones debería realizar esa persona en caso de que existiera o ese departamento en caso de que existiera?
Bueno, pues las funciones, como veis, os las he definido ahí en 5 grandes bloques. Por un lado tendría, digamos que aquí he plasmado en este gráfico 3 grandes funciones, ¿vale? Aunque vengan en 5, son 3. Por un lado estaría la comunicación interna, la comunicación externa, ¿vale? Y la obtención de información, porque va a ser igual de... La información no solo tiene que salir hacia afuera, yo también tengo que recibir información y es muy importante que esa función también la explotemos, ¿vale? Por un lado, como decíamos, gabinete de prensa y redes sociales, ¿vale? Será una de las funciones que tenga que llevar, el poder transmitir toda la información sobre la entidad a los medios de comunicación y a la sociedad en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo que queremos es que nuestra emisión involucre al mayor número de personas, ¿verdad? Que el mayor número de personas se involucren en nuestra causa, bueno, pues deberé transmitirlo. Deberé transmitir esas acciones que estoy desarrollando y que son específicas, son tangibles y se pueden enseñar. ¿Vale? En esa comunicación externa también puedo utilizarla para captar fondos, ¿verdad? Y sería otra de las funciones que debe realizar el responsable de comunicación, el desarrollar un conjunto de técnicas para la captación de fondos. Como decíamos, también la obtención de información, ¿vale? El recibir e incorporar toda la información necesaria proveniente de las partes interesadas. Hablo de encuestas de satisfacción, de cuestionarios, ¿vale? En los que involucremos a otras partes interesadas con las que a lo mejor no tengamos una relación tan directa y que es muy importante que sepamos qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan para poder cubrir sus expectativas. Es muy importante también, como decíamos, y es en lo que estamos centrados en esta unidad temática, la comunicación interna, el que nuestro equipo tenga toda la información que necesita para poder hacer bien su trabajo, que cada uno sepa cuál es su función, su responsabilidad, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, ¿vale? Y las relaciones institucionales y con otras organizaciones y organismos. No somos una isla en mitad del océano, es muy importante que tengamos buenas relaciones de comunicación con instituciones que quizá nos sirven como financiadores, ¿verdad? Que nos apoyan en nuestra labor y también con otro tipo de organizaciones con las que podemos, por ejemplo, emprender acciones en conjunto, ¿verdad? Cuando queramos, por ejemplo, sensibilizar sobre una problemática en concreto, nos podemos unir muchas asociaciones que trabajamos en el mismo ámbito, ¿verdad? Y para ello es importante que conozcan nuestra actividad, que tengamos buena relación con ellas. Bueno, pues estos serían, digamos, los 5 grandes bloques, ¿verdad? De funciones que debería llevar ese departamento de comunicación o esa persona responsable de las comunicaciones. En la comunicación externa, ¿cómo debe ser la organización en cuanto a la comunicación externa? Ya digo que esto lo vamos a ver más adelante con muchísimo más de detenimiento, pero la organización debe, como decíamos, para poder involucrar al máximo número de gente en nuestra causa, transmitir un mensaje claro y que continuamente se adapte a los públicos objetivos, ¿vale? Y que ese mensaje pueda llegar a través de diferentes canales y soportes que haya disponibles. ¿Cuáles deberemos utilizar? Los que mejor se ajusten, como decíamos, y se adapten al público al que nos queremos dirigir. Pero además, esa comunicación externa lo que debe hacer es difundir el trabajo que realizamos, ¿vale? Eso nos va a ayudar a tener mayor notoriedad, mayor autoridad, ¿vale? También nos va a ayudar a la hora de rendir cuentas, a ser más transparentes, a conseguir campañas de captación de fondos para nuestra misión y también nos va a ayudar la comunicación externa, fijaos si es importante, a fidelizar colaboradores, donantes, voluntarios, ¿vale? Es nuestro mejor canal. La comunicación externa es una ventana abierta, ¿verdad? En la que nos asomamos al mundo y el mundo se asoma también desde ella a nuestra asociación, a nuestra organización. Y por otro lado, muy importante, y en ella estamos centrados en esta unidad temática, la comunicación interna, que es esencial para que nuestra actividad llegue a término, ¿vale? Con éxito, para que se desarrolle con todo el éxito posible. ¿Vale? Para ello es fundamental que seamos capaces de transmitir correctamente a empleados y voluntarios los objetivos estratégicos que promovemos desde la organización,
que fomentemos la participación de todos y cada uno de ellos y que generemos, como decíamos antes, ese sentido de pertenencia, ¿vale? Para ello es imprescindible que exista una estrecha y fluida comunicación, ¿vale? Dentro de los departamentos. Eso es fundamental para que internamente puedan funcionar de la mejor manera posible. Cuando decía, cuando una asociación acaba de empezar, normalmente el responsable del área de comunicación la lleva a la propia junta directiva o un cargo, una persona de la junta directiva. Pero como os decía, a medida que la entidad crezca, vamos a tener más necesidad de comunicar y esa función debe ser asumida por personal especializado, voluntario o contratado, como os decía. Tenemos que intentar buscar algún perfil que se pueda ocupar de esa figura, porque si no podemos estar desarrollando un gran volumen de actividad, pero que esa actividad no tenga calado fuera porque no seamos capaces de visibilizarla, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo comunicáis, ¿vale? Dentro de las organizaciones y diréis, bueno, pues comunicamos como buenamente podemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo poder mejorar. La verdad es que, pues eso, como buenamente podamos, pues normalmente podemos comunicar a través de distintos espacios o a través de distintas herramientas. Normalmente ahora utilizamos mucho la página web, ¿verdad? Nosotros os recomendamos, y es algo que también vamos, cuando tratemos la comunicación externa, vamos a tratar en profundidad, que tengáis vuestra página web. Hoy en día, ¿quién no? Y si no, decírmelo, vosotros seguro que lo hacéis, ¿verdad? Pedro y Cristina, cuando quieres saber algo de alguna asociación, lo primero que haces es teclear en Google el nombre de la asociación para entrar en su página web y ver a qué se dedica, qué hace, quiénes son, dónde están, ¿verdad que sí? Sí, eso sí que lo tenemos al día. Claro, porque si En lo no tenéis... real también, perdón. En lo real también me ibas a decir, Cristina. Sí, aunque es una página gratuita, pero bueno, dentro de lo malo, o sea, dentro de los recursos disponibles en las pequeñas asociaciones, pues sí que tenemos bueno, seguro que otras asociaciones lo conocen con Wix, sí Sí. creo que era, ¿no? Sí que tenemos pues, el recurso este gratuito que al menos te ofrece la posibilidad de que te visiten. Claro, es que es eso, tener la posibilidad de que te visiten ya es algo, aunque la página, como digáis, no esté del todo actualizada, no sea una página lo más potente, lo más atractiva posible, pero bueno, es importante que cuando alguien teclee tu nombre en Google aparezcas, porque si no apareces es como si no estuvieras, es como si no existieras, aunque estés haciendo la labor más importante, ¿vale? Eso es algo que también cuando veamos el tema de la comunicación externa y las redes sociales, veremos aquellas asociaciones que no tengáis web y veremos la posibilidad de que podamos hacer algo con eso, porque es súper importante, como decía, que dispongáis de ese espacio, ¿vale? Redes sociales, pues igual, la gente es que hoy en día busca todo en Internet y si no estás en Internet es como si no estuvieras. Luego hay otro tipo de espacios o de herramientas como puede ser un newsletter, ¿verdad? Que donde tú envías al correo electrónico pues, o las novedades, una especie de boletín que se envía, revistas, publicaciones, también la prensa, ¿vale? Pero para que seamos capaces, además de poner en valor nuestro trabajo, no solo tenemos que contar con esos espacios, con esa web, con esas redes sociales, sino que debemos tener un plan de comunicación para poder ser efectivos a la hora de comunicar, ¿vale? Desde luego que no es una opción, ya lo de Internet sí o no, no es una opción, ¿vale? Las nuevas tecnologías, aunque nos cuesten, no somos nativos digitales. Yo tengo un hijo de 9 años que es nativo digital totalmente y no le tengo que explicar nada de esto. A nosotros nos cuesta más, pero no nos podemos quedar al margen, ¿vale? De las nuevas tecnologías, tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo. Por eso nosotros desde UTAI, ¿verdad? Oretania, el grupo ACADE, estamos insistiendo muchísimo en que hay que actualizarse con herramientas digitales. Os estamos ofreciendo el uso y manejo de Drive, de Zoom, de Canva, de otras muchas herramientas que necesitamos controlar para tener esas competencias digitales que necesitamos a día de hoy para estar al día, para estar ahí, ¿vale? Para que cuando nos busquen nos encuentren y tengamos más herramientas para poder intercambiar experiencias, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, como decíamos, ya no es una opción, ¿vale? Ya los envíos postales están bien, pero tenemos que pensar
en otro tipo de comunicaciones que ni sean dísticos, ni trípticos, ni carteles, ¿vale? Podemos llegar a muchas más personas de manera mucho más efectiva, más económica, utilizando los recursos digitales. Lo primero que deberíamos hacer es, pues eso, establecer una estrategia de comunicación. ¿Que tenemos ese área o ese departamento de comunicación? Pues se tendrá que encargar ese departamento. ¿Que no? Bueno, pues tendremos que implementar una estrategia, bien desde la organización, desde algún departamento que decidamos, pero a la hora de comunicar es fundamental que podamos planificar, ¿vale? Las acciones de comunicación van a ser uno de los ejes más importantes, ¿vale? Dentro de la organización, porque estarán íntimamente ligadas a la misión y a las actividades que hace la organización, porque las actividades que hace la organización están ligadas a la misión, ¿verdad? Y darle difusión a todo eso, pues es muy importante, como decíamos, es uno de los ejes estratégicos más importantes. Dentro de eso, como carta de presentación, también es importante, y también lo hemos comentado en algunas ocasiones, que podamos disponer de un nombre y de un logotipo, ¿vale? Que acompañe a cada uno de los mensajes de la entidad, incluso un eslogan. Yo os he añadido ahí el de UTAI, ¿verdad? Por un mundo mejor. Como veis, en todo lo que hacemos desde UTAI tiene su logotipo, tiene su mensaje, su nombre. Es muy importante que esa imagen corporativa también la tengamos dentro de nuestra organización y la tengamos prevista. Logotipo, bueno, os hemos incorporado ahí en la diapositiva, podéis ver el de Oretania por un lado y el de UTAI por otro. Os lo hemos puesto como ejemplo, ¿vale? Es fundamental, como os decía, que comuniquemos, ¿vale? Tenéis muchos retos como tercer sector, pero la comunicación es uno de ellos y es uno de los más importantes, porque dentro del tercer sector la verdad es que cada vez hay más organizaciones, cada vez se está convirtiendo en un entorno más competitivo, sobre todo en la lucha por captar la atención, el apoyo a nuestra causa, la financiación para nuestra causa, pues el poder conseguir todo eso hace que tengamos que poner en valor nuestras organizaciones, ¿vale? Cada vez más. Que seamos capaces de construir esa confianza para que nuestras partes interesadas sigan con nosotros, nos apoyen, ¿vale? Cada día más la sociedad nos demanda, por un lado, transparencia, buen gobierno, ¿verdad? Y esa confianza que seamos capaces de trasladar en la ciudadanía puede ser lo que marque la diferencia, el que lleguemos a más públicos, ¿vale? Y por eso es fundamental, como decía, que contemos con un plan de comunicación, con una imagen corporativa, ¿vale? Y que tengamos muy bien estructurada la comunicación externa e interna. Bien, pues el logotipo, como decíamos, va a ser una pieza vital en la imagen corporativa. Va a mandar un mensaje al mundo sobre qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Para que esto suceda tienen que pasar muchos años, ¿vale? Tiene que pasar un tiempo. El logotipo de Oretania Ciudad Real lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que hay detrás. Sin embargo, el de UTAI no lo conoce tanta. Fuera de los que somos nosotros, nadie lo conoce. Tendremos que ir dándolo a conocer, dotándolo de contenido, ¿vale? En primer lugar, ¿cómo debe ser un logotipo? Pues lo primero tiene que estar adaptado al público al que nos dirigimos, ¿vale? Debe ser sencillo, debe ser original, debe ser identificable y sobre todo debe captar la esencia de nuestra organización. ¿Veis cómo en el puzzle de UTAI, ¿verdad? Es una bola que se construye pieza a pieza. Como veis, capta esa esencia de nuestra organización. Muy importante también que el logotipo pueda ser reproducible a cualquier tamaño. No puede ser que cuando lo tengamos que ampliar para poner en una superficie muy grande porque tengamos que imprimirlo ahí, se nos pixele, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que tengamos el logotipo que se pueda reproducir a cualquier tamaño y también que se pueda adaptar a todos los formatos, ¿verdad? Igual si lo ponemos en el membrete de una carta o en la falda en el faldón de la página web, ¿vale? O donde sea. Y muy importante, debemos intentar, cuando hablo de que sea adaptable a todos los formatos, ¿qué puede pasar, por ejemplo, cuando nuestras publicaciones donde viene, por ejemplo, ese logotipo,
en lugar de la página web es en un móvil y se desvirtúa, se desconfigura, no se ve bien. O imaginaos, si lo queremos utilizar como marca de agua o si lo que queremos es ponerlo en blanco y negro, ¿vale? Tiene que adaptarse a todos esos formatos. Y también es muy importante que sea atemporal, ¿vale? Porque para que nos puedan identificar no podemos estar cambiando el logotipo cada 2x3, ¿verdad? Tiene que ser algo que nos identifique. Es importante que le podamos dar pues algún pequeño retoque, que lo actualice, que lo modernice, ¿vale? Que nos renueve de alguna manera, pero y proyecte una imagen dinámica, pero que siempre mantenga esa esencia, que sea identificable siempre, ¿vale? Y sobre todo es importante para darnos a conocer, como decíamos, qué tendremos que hacer con el DEUTAI para que la gente ya lo vaya viendo y tal. Pues tendremos que tenerlo presente en todos los elementos de la organización, es decir, en el letrero, si hubiera un letrero en el local, en el membrete, en una factura, en la firma del email, ¿vale? Cualquier sitio es bueno para difundir el logotipo. Vamos a ver esas herramientas de comunicación con las que comunicáis normalmente las asociaciones, las organizaciones. Yo aquí os he puesto algunas, seguro que vosotros se os ocurren muchísimas más. He puesto quizás las más importantes, ¿vale? Cartas circulares y folletos, son las tradicionales. Creo que no os tengo nada que explicar sobre ellas porque las conocéis sobradamente. También es posible que elaboréis alguna revista periódica o algún boletín interno, ¿verdad? Que podamos enviar pues, a otras asociaciones, a los miembros de nuestra entidad. Las reuniones, muy importantes, son herramientas de comunicación, esas reuniones periódicas que hacemos por equipos, por departamentos, por áreas, las llamadas, los actos públicos, ¿verdad? Las encuestas, formularios de evaluación, de satisfacción, la propia web de la entidad, como decíamos, las redes sociales, incluso los medios de comunicación. También vamos a hablar un poquito de medios de comunicación. No sé cómo se os da la relación con los medios. Es una asignatura pendiente. Sí, nosotros desde Endoreal, por ejemplo, tenemos el apoyo de Oretania. Y desde Oretania tiene apoyo de que lleva muchos años sí que tienen un departamento de comunicación. Y sí que es cierto que, pues eso, pues tienen mucho control, pues tanto de colaboran con el periódico, como también ahora incluso colaboran con la radio de CLM Activa, tanto como que tienen relación con los medios de comunicación de la provincia. Y al final, pues eso es muy importante también porque, pues, por ejemplo, cuando hay un proyecto que se inicia, pues es difusión y es primordial. Claro, es fundamental, como dice Cristina, que tengamos una buena relación con los medios, que contemos con una base, pues eso, de contactos con los medios de comunicación. En caso de que no la tengamos, que nos busquemos una herramienta, como en este caso, Endoreal se apoya en Oretania, Oretania sí que cuenta con esos medios, es capaz de derivar esa actividad, de darle difusión. Lo importante es que estemos allí, que seamos capaces de comunicar. Es algo que no debemos descuidar. Y desde luego que los medios de comunicación son el mejor altavoz que podemos tener, que se me va, para darnos a conocer, para transmitir nuestro trabajo, para trasladar también una imagen positiva de lo que hacemos, de la asociación. ¿Vale? A medida también tener en cuenta que nuestra asociación y sobre todo nuestras actividades sean conocidas, por eso es tan importante darles difusión, podremos obtener también recursos económicos para ello. Me imagino que os habrá pasado que cuando vais a pedir un proyecto, vais a pedir, no solo os piden a lo mejor la memoria de otro año y tal, sino que os piden también recortes de prensa, ¿verdad? Dónde ha salido, qué difusión ha tenido. Es muy importante, pues eso, que demos a conocer la actividad que realizamos. ¿De qué manera se suelen, antes de pasar a la comunicación interna, voy a insistir un poquito más en el tema de medios de comunicación? ¿De qué manera se suele relacionar, por ejemplo, una organización, hablo a lo mejor de las más pequeñitas que tienen menos experiencia, con los medios de comunicación? Pues lo más sencillo, ¿vale?, es que convoquemos una rueda de prensa. Como decíamos, tenemos una base de datos con datos de contacto de diferentes medios de comunicación y si no, pues puedo pedirle esa base de datos a otra organización, es decir, puedo hacerme con ella de alguna manera. Y lo que hago es que convoco una rueda de prensa
¿Qué hago con eso? Invito a los periodistas, ¿verdad?, que vengan a mi casa y yo les cuento lo que quiero o bien del proyecto que estoy desarrollando o la actividad. Y les doy también pie a que ellos me puedan preguntar y, bueno, puedan salir de allí con un mensaje, ¿vale? Y dar difusión a mi actividad. Que todo eso lo veo muy complicado y no me veo muy seguro en cómo voy a poder atender a los medios. Otra opción es que mandemos un comunicado a los medios. Yo puedo tener también esa base de datos, ¿verdad? Y lo que hago es que escribo una noticia, aunque ellos luego le darán su redacción, incluyo unas fotos y unos vídeos o lo que yo haya podido obtener en la realización de esa actividad y les mando ese comunicado de prensa con un mensaje informativo y una estructura autónoma. Ahí ya no me preguntan, no hay fotos, no me pongo nervioso porque no me ponen el micrófono ni me están grabando, ¿vale? Y puede ser otra manera de comunicarnos también con los medios de comunicación. Cuando vaya a enviar una noticia o a convocar una rueda de prensa, algo que debemos tener, aunque parece muy obvio, es algo que debemos tener en cuenta, es el horario de los periodistas. Normalmente, por la mañana ellos salen a buscar la noticia, ¿verdad? Y por la tarde lo que hacen es elaborarla y redactarla para otro día. Entonces, si lo que quiero es que vengan a cubrir mi noticia, la difusión de mi actividad, es importante, por ejemplo, que lo haga por la mañana. Y antes de llamarles tendré que tener muy claro porque ellos cuando vienen, sí, ¿querías decir algo? Sí, un inciso. También es importante saber si hay otro evento importante, Eso porque si es. no te puedes cubrir a ti el tuyo, pues yo que sé, algo oficial, estatal o gubernamental, te va a cubrir todo, entonces no vas a poder disponer de ellos. Exacto. Apunte. Por eso, sí, ese apunte es muy importante que, como dice Cristina, si coincide, por ejemplo, con un acto que organiza, imaginaos que estamos en Ciudad Real, Oretania va a hacer un acto y, bueno, pues queremos que lo cubra y convocamos una rueda de prensa antes del inicio del acto para hacer unas declaraciones. Y resulta que en ese mismo momento el presidente de Castilla-La Mancha tiene un acto en Ciudad Real a la misma hora. Pues no nos va a cubrir nadie el evento, como dice Cristina, ¿vale? ¿Por qué? Porque los periodistas van a ir donde esté la noticia más importante. Entonces eso es algo que también tendremos que planificar. Por eso es importante que tengamos un responsable que se ocupe solo de esas cosas, ¿vale? Es muy importante que lo tengamos. Como decíamos, también cuando yo convoco a la prensa, normalmente ellos piensan que somos súper profesionales, ¿vale? Y vienen un poco con la mentalidad de lo que ellos necesitan. Entonces, necesito tener un poco estructurado, ¿vale?, lo que voy a comunicar. Debo tener en cuenta que debe ser algo novedoso, ¿vale? Debe ser algo consistente, tiene que tener una estrategia definida. Es importante que lleve el mensaje por escrito, aunque no lo vaya a leer, ¿vale? Pero siempre es posible que se lo entregue, ellos luego le podrán dar una forma. Debo tener alguien que vaya a comunicarlo, ¿vale? Un portavoz en este caso. Y, muy importante, tener más o menos previstas las respuestas a preguntas que crean que me puedan hacer, ¿vale? Esto así, grosso modo, comunicación externa, ¿vale? Aunque, como digo, lo vamos a ver en un apartado en mucha más profundidad más adelante. En cuanto a la comunicación interna, que es, como decíamos, la que realizamos dentro de la organización, entre nuestros voluntarios, nuestros empleados, ¿vale? Que desde luego son nuestro capital más importante, el capital más importante de nuestra organización, el recurso más importante, ¿vale? El humano. Bueno, pues, ¿cómo podemos llevar a cabo esas comunicaciones? Hay que tener cuidado porque, igual que las nuevas tecnologías nos ofrecen un montón de herramientas más ágiles para el tema de la comunicación, si usamos herramientas como WhatsApp o el correo o comunidades en redes sociales para la comunicación interna, debo establecer una coordinación de todo ello, ¿vale? Porque si no se nos puede ir de las manos. Es decir, estas herramientas, como decía, el WhatsApp, pueden ser de gran ayuda, pero no están exentas de riesgos, ¿vale? Es algo que también tengo que tener controlado. Y que si las voy a utilizar para la comunicación interna, deberé incluirlo en esa matriz de comunicaciones internas que vamos a hacer en el registro de esta semana, ¿vale? Y desde luego tener en cuenta buenas prácticas para esas herramientas. Bueno, lo primero que debo tener en cuenta a la hora de la comunicación interna, ¿vale?, es tener definidos, ¿verdad?,
contenidos y los canales que voy a utilizar como organización, ¿vale? Pero además, dentro de esos canales y esos contenidos tendré que tener claro los objetivos que persigo, ¿vale? ¿Qué objetivos persigo? Pues el primero va a ser informar, ¿verdad? Aportar esa información necesaria para el desempeño de un puesto de trabajo o sobre la organización, nuestra misión, nuestra filosofía, nuestros valores, nuestra estrategia, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si imaginaos, vamos a poner en marcha un proyecto súper importante que va a suponer un antes y un después dentro de nuestra organización y no lo hemos comunicado a nuestros voluntarios, ¿vale? Al resto de miembros de la organización. Lo sabe el departamento que lo va a tener que impulsar, que va a poner en marcha el proyecto, pero el resto de personas no. Bueno, pues se pueden sentir un poco defraudadas, un poco como que las mantenemos al margen, ¿vale? Y eso pues, puede hacer que cunda el desánimo, la desmotivación. Por eso decíamos que la desinformación siempre trae desmotivación. Por eso es importante informar, no solo de las funciones que tienen que realizar, sino que les aportemos también información de la organización, de novedades, de cosas que sucedan, de cambios, porque de esa manera estaremos potenciando ese sentimiento de pertenencia, ¿vale? Les estaremos lanzando el mensaje de que son importantes para nosotros, de que son parte de la organización, ¿vale? Y bueno, otro de los objetivos que perseguimos con la comunicación interna es aumentar la participación, ¿verdad? Facilitar el diálogo. Escuchar a los equipos es fundamental para que la organización funcione mejor, ¿vale? Es esa dimensión social de la comunicación interna. Potenciar el sentido de pertenencia, el sentimiento de pertenencia, como decía antes. El equipo humano, desde luego, que va a aumentar su eficacia en la medida en la que se sienta parte del proyecto, ¿vale? Es esa dimensión cultural de nuestra cultura organizacional que necesitamos también potenciar. El objetivo de la comunicación interna también es implicar y motivar, es involucrar a todas las personas que forman parte de la organización y que trabajan para el buen funcionamiento de la organización, a que hagan aportaciones, a que puedan tomar decisiones también. El darles el reconocimiento que se merecen, ¿verdad? Esa dimensión humana de la comunicación interna. Y hacer branding interno, es decir, hacer marca, comunicar marca, como decíamos, vamos a hacerles partícipe de lo bien que va la asociación, de lo que estamos creciendo, ¿vale? Eso les va a aumentar no solo su implicación y su satisfacción, sino sus ganas de contribuir a que esa buena marcha sea mayor, ¿vale? Son objetivos que perseguimos, como decía, con la comunicación interna. Con información, ¿qué hacemos? Pues reforzar el sentido de pertenencia, mejorar el funcionamiento interno, ¿verdad? Identificar mejor problemas y soluciones que de alguna manera también podamos prever necesidades y disponer tiempo para afrontarlas, esa capacidad de anticipación, ¿vale? También nos lo va a dar cuanta más fluida sea la información. Si no hay información, como decíamos, desmotivación, cunde y escuchas este tipo de comentarios, somos los últimos en enterarnos, o situaciones absurdas como dice, no sabíamos que había en marcha un proceso de selección y mucho menos que se incorporaba uno nuevo hoy, una persona nueva a la organización, ¿vale? Este tipo de cosas suele generar muy mal ambiente dentro del seno de nuestra entidad. Por eso, como decíamos, no solo hay que informar de esta es la tarea y hay que hacerla así, sino que también hay que compartir pues, la información de la organización con todas las personas que forman parte de la misma. Y bueno, dice, bueno, vale, comunicación interna, entonces sí, ya me queda claro los objetivos, lo que tengo que hacer, pero ¿qué es lo que debo comunicar? En esa matriz de comunicaciones, cuando pienso entre departamentos que se deben comunicar o no y demás, ¿qué es lo que sí, qué es lo que no? Bueno, pues de manera habitual, lo normal es que se comuniquen pues, los planes operativos y los objetivos anuales, es decir, ahí va el funcionamiento, las cosas que hay que hacer, cómo hay que hacerlas, etcétera. Orientaciones principales para el año. La mejor manera de que todos rememos en la misma dirección es que sepamos qué objetivos tenemos en la cabeza para el año que viene todos, ¿verdad? Cuando hay reestructuraciones, incorporaciones, gente que se jubila o que se da de baja, organigramas nuevos de funcionamiento por departamentos, todo eso hay que comunicarlo para que todo el mundo lo sepa, para que no cunda esa sensación de somos los últimos en enterarnos, ¿vale? Cambios o remodelaciones de locales, nos vamos a cambiar de local, estamos pensando en iniciar una nueva actividad, ¿vale? Todo eso hay que comunicarlo. Reflexiones estratégicas.
sobre todo grandes hitos de la entidad y de sus áreas, como decíamos, vamos a hacer branding, vamos a hacer marca, vamos a comunicar lo bien que nos va, también los problemas que tenemos, porque entre todos podemos buscar soluciones, ¿vale? Si hay horarios, fiestas laborales, para que cualquiera también dentro de la organización pueda informar a terceros, ¿verdad? De horarios, de quién se encarga de qué, ¿vale? Resultados anuales. Todo esto un poco lo vais a definir vosotros, dependiendo del tipo de organización, de la importancia, ¿vale? Pero desde luego lo que debemos intentar es que fluya de manera adecuada la información que entendemos que es útil y beneficiosa, y no vamos a comunicarlo todo. Va a haber cosas que no comuniquemos, que no sea necesario, y que además de no ser necesario, que sean cosas que deban mantenerse confidencialmente, ¿vale? Hablo de, por ejemplo, a lo mejor información de beneficiarios, ¿vale? Va a haber cosas que no hay por qué trasladar. Por lo tanto, lo que necesitamos es establecer y tener bien organizado, identificado qué es exactamente lo que debemos difundir y qué no también, ¿vale? ¿Qué herramientas o qué soportes podemos utilizar para trasladar esa información dentro de la comunicación interna? Pues, por ejemplo, la carta personalizada, ¿vale? O un mensaje interno a través de la intranet o a través del WhatsApp o a través de, ¿vale? Cualquier herramienta que pongamos, el correo electrónico, a través de la página web, reuniones por áreas, por equipos, un boletín interno, una entrevista personal también, ¿vale? Como os pongo ahí abajo, súper importante, estamos todo el rato hablando de transmitir información, pero es muy importante que tengamos feedback, ¿vale? Que haya información de vuelta, que cuando nosotros lanzamos una información también recibamos, ¿vale? Esa información y obtengamos información. Y dentro también de lo que sería la comunicación, ¿vale? No hay que olvidar, como os decía al principio, que debemos comunicarnos también porque son partes interesadas también, como veíamos, ¿verdad? Otras instituciones, relaciones con instituciones y con coordinadoras, agrupaciones, federaciones, etcétera. Otras asociaciones que se dedican a lo mismo que nosotros o incluso a otras temáticas. Es imprescindible que tengamos comunicación también con ellas, ¿vale? En las relaciones institucionales, pues sabéis que las instituciones y las administraciones, en la mayoría de los casos para una organización sin ánimo de lucro, son fundamentales para que puedan mantener su actividad. El tener buenas relaciones y una comunicación fluida con ellas nos puede permitir hacerles llegar nuestras reflexiones, nuestras inquietudes, ¿verdad? Y también nuestros resultados a distintos líderes de opinión que además pueden ser influyentes o determinantes para nuestra actividad. Nos pueden abrir puertas y facilitar contactos, ¿verdad? También puede contribuir a transformar de manera más profunda y duradera las injusticias y las problemáticas, ¿verdad? Podemos ser influyentes si llegamos y llamamos a la puerta correcta. Y entre asociaciones, federaciones, también debemos tener relaciones con ellas. Normalmente no vamos a ser una isla en mitad del océano, vamos a encontrar un montón de asociaciones o de entidades que se dedican a lo mismo que nosotros, que trabajan también en nuestro ámbito, ¿vale? Pues es bueno que siempre los veamos como posibles alianzas, posibles aliados, ¿vale? Que seamos capaces de compartir experiencias con ellos, que nos podamos apoyar en ellos o que podamos promover acciones paralelas. Es justo lo que estamos haciendo, ¿verdad?, desde UTAI, y creemos que es una buena metodología de trabajo. Por lo tanto, también debemos dedicar parte de nuestro tiempo a tener buen contacto, buena comunicación con este tipo de entidades. Y bueno, pues un poco visto todo la unidad temática, no sé si tendréis alguna duda. Ahora, si queréis, lo comentamos. Os proponíamos también una actividad de autodiagnóstico. La semana que viene también os la vamos a proponer con el tema de mapa de procesos, para que antes de que nos lancemos a elaborar el registro de matrices, hagamos un poco de reflexión de cómo estamos, ¿vale? Entonces queremos que reflexiones sobre las siguientes cuestiones, las tenéis en una tabla en la unidad temática y respondáis, pues bueno, del 1 al 4, dependiendo si sí, si no, etcétera. ¿Vale?
va a ser muy importante los resultados que obtengamos, porque bueno, te va a decir un poco si estáis bien en cuanto a la comunicación, estáis en un nivel intermedio o estáis en un nivel avanzado. Y lo más importante es que en todas las preguntas a las que respondáis con un 1 o con un 2, que 1 sabéis que es no y 2 es parece, no parece, ¿vale? Las podéis poner en común y bueno, intentéis dentro de vuestra organización pues, buscar soluciones entre todos, ¿vale? Ver qué estrategia podríais abordar para mejorar, ¿vale? Etcétera. Es una actividad que no es obligatoria, ¿vale? Pero sí que es recomendable y os la hemos querido incluir también, bueno, pues para ayudaros a la reflexión, ¿vale? Incluso si queréis dentro de la organización, pues proponer, pues eso que es necesario buscar esa figura del responsable de comunicación, pues quizá una buena forma de justificarlo sería presentar el autodiagnóstico que habéis hecho, ¿verdad? Y verlo como una estrategia para mejorar, el poder buscar un perfil dentro de la organización que se pueda encargar de esas funciones. ¿Vale? Bueno, y os proponíamos trabajar el paso, ¿vale? Como todas las semanas. Esta semana queríamos que realizarais una matriz de comunicaciones internas, como decíamos antes. Lo importante es que esté lo que no se nos puede olvidar, entre departamentos, que es lo más importante que podamos comunicar. Bien, poco a poco podemos ir y en futuras revisiones mejorando todo esto. Os he puesto un ejemplo de matriz de comunicaciones de lo que sería UTAI. Como veis, hemos hecho una matriz, hecho columnas, ¿verdad? Que comunica a quién, cuándo se comunica y cómo se comunica. Bueno, pues he establecido, por ejemplo, que ¿qué se comunica? Pues, por ejemplo, los circulares y las cartas. ¿Quién se encarga de ellas? Pues los responsables de cada una de las áreas. ¿A quién van dirigidas esas circulares y esas cartas? Pues normalmente a socios, familias, administraciones, colaboradores. ¿Cuándo se va a comunicar? Pues normalmente las circulares y este tipo de cartas van a tener carácter trimestral, ¿vale? ¿Y cómo se va a comunicar? Pues a través de un modelo de carta o circular. Esto implica que yo ya tenga hecho un modelo de carta, una plantilla, ¿vale? Tanto de carta como de circular. ¿Lo veis? Así es como tenéis que ir realizando la matriz de comunicaciones internas, acordaros, internas de vuestra entidad. Por ejemplo, comunicados y avisos. ¿Quién los va a comunicar? Pues el responsable de comunicación, en caso que lo tenga, ¿vale? ¿A quién lo va a comunicar? Pues directamente esos comunicados y avisos los va a colgar en la web, en las redes sociales y en las listas de difusión que tenga a través de WhatsApp o de Telegram o de cualquier otra herramienta, ¿vale? ¿Cuándo lo va a comunicar? Pues según la actividad habrá comunicados o avisos, ¿vale? ¿Y cómo lo va a comunicar? Pues a través de mailing, de WhatsApp, de publicaciones, ¿vale? Sería el formato. ¿Se va viendo bien? ¿Lo vais viendo? ¿Mm? Las reuniones por equipos o áreas, vale, pues ¿quién las va a comunicar? Los responsables de esas áreas, va a ser quien va a convocar esas reuniones, ¿verdad? ¿A quién se las va a comunicar? Pues a los miembros de las diferentes áreas y equipos. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues bueno, lo va a hacer de manera trimestral, ¿vale? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer a través de Zoom o de manera presencial. ¿Veis? Tenemos los dos formatos. Así tengo que hacerlo con cada una de las comunicaciones. Yo aquí os he puesto unas cuantas que suelen ser, como sabéis, UTAI todavía no existe y esto es un poco simulado, ¿vale? Pero se puede aplicar perfectamente a vuestra organización. La memoria, ¿vale? ¿Quién la comunica? La junta directiva, ¿verdad? Es la que realiza la memoria, la que la presenta. ¿A quién la va a comunicar esa memoria de actividades anual? A las partes interesadas, ¿vale? ¿Cuándo? Pues de manera anual y va a haber como un modelo de memoria, va a haber una plantilla, ¿vale? Las novedades, pues igual que los comunicados y avisos, los va a comunicar, uy, se me ha ido. El responsable de comunicación, ¿a quién? A las partes interesadas, ¿vale? De manera anual y a través de un boletín. La política de calidad, pues en este caso le tocará comunicarla al responsable de calidad, lo hará a las partes interesadas, lo va a comunicar a través de redes sociales, mail, web y en un espacio reservado para ello.
Igual con la cultura corporativa, en este caso se comunicará en el inicio de año, también se incluirá en tablón de anuncios y se comunicará a través de una circular, ¿vale? Importante, también nos hemos puesto aquí el nivel de desempeño de actividad, ¿vale? Cuando estamos, por ejemplo, realizando una actividad, es bueno que vayamos comunicando también el nivel de desempeño de esa actividad, ¿verdad? Podría ser una de las comunicaciones que podríamos establecer entre departamentos, ¿verdad, Pedro? Dos departamentos que tienen relación, están trabajando en una misma actividad, sería muy bueno que se comunicaran el nivel de desempeño de la actividad. ¿Quién la va a comunicar? El responsable de cada área, ¿vale? ¿A quién? A las partes interesadas. ¿Cuándo? Al evaluar la satisfacción del usuario, ¿vale? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través o de un pequeño informe o de un mensaje interno, ¿vale? Cuando haya cambios, como decíamos, incorporaciones, ceses, ¿vale? Cambios en el organigrama, ¿quién lo va a comunicar? El responsable del área. ¿A quién? Pues a todos, a la asamblea, a los voluntarios, a los socios, a los empleados, ¿vale? ¿Cómo lo va a comunicar? Pues, por ejemplo, a través de la intranet, un mensaje a todos los miembros de la organización, ¿vale? También puede hacerlo con un mensaje interno, con mailing, con WhatsApp, ¿vale? Por ejemplo, felicitaciones, bienvenidas, despedidas, ¿vale? También es algo que habrá que comunicar. ¿Quién? La junta directiva, ¿vale? ¿A quién? A la persona interesada, que en este caso sea la que haya que felicitar o despedir o dar la bienvenida. ¿Cuándo? Pues según la actividad y se hará a través de una carta y tendré establecido una plantilla para ese tipo de cartas, ¿vale? Newsletter, bueno, pues igual el responsable de comunicación a las partes interesadas lo va a hacer de manera mensual y a través del correo electrónico. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bueno, visto todo esto, lo que tenéis que hacer es hacerlo un poco de vuestra organización. Os va a servir de apoyo si tenéis hecho el organigrama, ¿vale? Podéis partir del organigrama y ver, como si fueran departamentos, cómo se deberían comunicar y qué cosas, yo he incluido en esa plantilla unas cuantas, pero qué cosas entendéis que deben estar ahí, que no se nos deben olvidar. Tener en cuenta que la comunicación son muchísimas cosas. Bueno, pues dentro de todo eso que hay que comunicar, vamos a ver qué es lo que es imprescindible que no se nos puede olvidar, ¿vale? Y lo voy a plasmar ahí. Y eso va a formar parte del manual de calidad. La semana que viene, como os decía, vamos a hacer lo mismo, pero con los procesos más importantes dentro de nuestra entidad, porque procesos son todos, todo lo que hacemos son procesos. Bueno, pues vamos a coger los más importantes, ¿vale? Y poco a poco vamos a ir ampliando hasta que tengamos todo perfectamente estructurado. Vale. Bea, Dime. Bea, una pregunta. La Asamblea General, Sí. ¿dónde lo meterías tú? ¿En partes interesadas? Claro, la asamblea general sería una de las partes interesadas, ¿vale? Vale, es que como... Vale, vale. Claro, no, yo ahí no lo he puesto porque, claro, en teoría UTAI no tiene asamblea general. Ah, sí, vale. Claro, pero sí que, por ejemplo, la asamblea general entraría como, ¿qué se comunica? Bueno, pues la asamblea general. ¿Quién comunica en la asamblea general? Pues normalmente es la junta directiva, ¿verdad? O algún miembro de la junta directiva el que lleva el peso de la asamblea. Sí, ¿A la junta quién, directiva, sí. ¿A quién se comunica? Pues a todos los miembros pertenecientes de la asamblea. ¿Cuándo? Pues me imagino que os reuniréis la asamblea como poco una vez al año y a lo mejor semestralmente, ¿verdad? No, una vez al año. Una vez al año. ¿Y cómo lo Normalmente hacéis? viene marcada en los estatutos. Claro, como viene marcada. ¿Y cómo lo Sí, hacéis? Pues eso viene, normalmente de manera pues, presencial, ¿no? sí, sí, se cita. Bueno, ahora con el COVID, pues no sé cómo será, pero se cita, se hace una citación, se manda a todos los socios los puntos que se van a tratar, que son Con los el orden del que, día. claro, y son principalmente pues las estrategias, los proyectos y las cuentas, lo Claro. principal. Y nada, y luego no viene nadie, pero a veces se hace. Claro, Porque pero los socios son los usuarios.
es un órgano de gobierno más dentro de la asociación que tenéis que tener en cuenta y está bien que lo incluyáis dentro de la matriz de comunicaciones internas porque lo es. O sea que muy buena Vale, esa aportación en ese sentido. Y esperamos que este año en la asamblea que hagáis a final de año pues podáis presentar, además de la memoria anual, el manual de el plan de calidad calidad. que estamos implementando, ¿verdad? Sí, estaría muy bien, sí, desde luego que sí. Así que nada, ya os contaré. Pues muy bien. Pues no sé si tenéis alguna duda, si hay algo más que explicar o lo dejamos por aquí por hoy. De todas maneras, como os decía, la semana que viene tenemos el paso 10, tenéis que intentar ir poniéndose al día con los registros, ¿vale? Para que cuando acabemos el paso 10 podamos ir elaborando esos manuales. Tenéis a disposición las De tutorías acuerdo, los martes y los jueves, martes en horario de mañana, jueves en horario de tardes. Sabéis que os podemos ayudar a trabajar los pasos y como veis ya nos estamos metiendo de lleno en lo que es la definición de la estrategia. Ya hemos pasado un poco del abstracto del análisis del contexto, de lo que viene de fuera y de dentro y cómo nos influye. Y hemos empezado a organizarnos, organigrama, ahora comunicaciones, después procesos y ya empezaremos a meternos de lleno, ¿vale? En materia. Y ya veréis cómo va a suponer un antes y un después dentro de vuestra organización. Nosotros, desde luego, así, con ese objetivo y esa finalidad lo estamos haciendo. Y la verdad es que reconocemos que es un gran esfuerzo el que tenéis que realizar por vuestra parte, que también muchas veces os va a resultar complicado a lo mejor trasladar toda esta información más que la información, la necesidad de tener que abordar todas esas iniciativas dentro de la asociación, ¿verdad? ¿Cómo trasladáis eso a la junta directiva, al resto de miembros? Pero es una necesidad que tenéis dentro de la asociación que os va a ayudar, aunque ahora os suponga un esfuerzo, luego en el futuro os va a facilitar mucho más el trabajo y os va a ayudar a que podáis funcionar de mejor manera, más efectiva y sobre todo a la sostenibilidad de la asociación, que es muy importante, ¿vale? Vamos a poder mejorar esos aspectos que, bueno, pues a lo mejor no están del todo bien o que sabéis que podría suponer un plus muy importante en el funcionamiento de la asociación. Y bueno, pues nos vamos a hacer fuertes ahí, vamos a fortalecer todo lo que podamos, ¿vale? Pues vale. nada, Bueno, la semana que viene además, queremos en el encuentro semanal, aunque ya os lo diremos el martes, queremos seguir avanzando en esto que os decíamos de las nuevas tecnologías y la importancia de que podamos, pues eso, seguir avanzando, seguir modernizando, seguir actualizándonos y vamos a hacer otra píldora formativa, en este caso de Excel, ¿vale? Que también es muy importante. Algunas de las asociaciones me han comentado que tienen algunas dificultades a la hora de manejar la contabilidad y bueno, pues a lo mejor a través de ese pequeño tutorial es fácil que podáis elaborar una hoja de Excel para llevar una contabilidad mínima de vuestra asociación y os va a facilitar mucho la tarea, ¿vale? Así es que la semana que viene, además de eso, del mapa de procesos, vamos a hacer también un pequeño avance en Excel, ¿vale? perfecto. Pues nada, que agradezco muchísimo que estéis aquí, porque sin vosotros no tiene ningún sentido. Bueno, el resto de asociaciones y de participantes nos podrá ver después, ya que bueno, ahora subiremos el encuentro semanal como cada viernes a nuestro canal de YouTube. Y nada, pues el martes seguimos con la marcha, seguimos dando pasitos. ¿Vale? Vale, Pues nada, que tengáis un fin de semana estupendo, que Igualmente, Beatriz. todavía hace buen tiempo, ¿verdad? Se igualmente. puede aprovechar, que ya vendrá el frío. Pues nada, que Pues un sí. abrazo enorme, ¿vale? Bueno, Gracias. venga, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego.